Les- Buenas tardes con todos. Les comento que todas las sesiones van a ser grabadas, ¿no? Para que puedan ustedes revisar en cualquier momento. Eh, una de las condiciones de este taller es que puedan tener su certificado a las personas que les interese con el 70% de asistencia. También a lo largo de este taller se va a mandar algunos textos de lectura y también el ver algunas producciones que ustedes tendrían que hacer un análisis. Eh, la idea también de este taller es que sea un taller práctico en el sentido de que se pueda desarrollar una investigación sobre un tema que de pronto ustedes ya lo hayan estado desarrollando o también alguna propuesta nueva que quisieran realizarlo, ¿no? A lo largo de este taller. Vamos a tener asesorías de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, las personas que deseen eso, desarrollar un proyecto. Pero además, esto de los proyectos no necesariamente tiene que ser un proyecto individual, sino que se puede conformar equipos de trabajo. De pronto hay gente que le gusta más escribir, otra gente que le gusta más la fotografía, otra gente la parte de video, de grabación. Entonces, la idea es conformar equipos para poder desarrollar este trabajo. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer. Sí, te escuchamos, José. Entonces, este proyecto, ¿cuál es, por ejemplo, si decimos en escrito, qué tiene que ser como un análisis? ¿Hay acaso un número de páginas o es como muy libre así? Sí, es Como más bien libre en la cuestión de los trabajos. ¿O te va. refieres tú a la investigación? A esto que están diciendo que es con las asesorías y todo esto. Sí, eso, el tema de los trabajos es libre, ¿no? Ustedes hacen el análisis y lo presentan. Ya. Eh, la idea es que en el desarrollo de este taller podamos ir generando algunos proyectos de investigación, ¿no? Tanto que puede ser una investigación, ya te digo, bibliográfica o puede ser también una investigación sobre un tema determinado. Entonces, ya cada uno o cada equipo irá desarrollando sus temas. Claro. Bien, ¿alguna otra pregunta que deseen hacer antes de iniciar? No, bueno, continuamos. Y la idea de este taller inicialmente era para los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, pero al haber tanta demanda, fueron alrededor de 270 personas inscritas, tuvimos que dividir en cuatro grupos. Entonces, cada grupo va a tener un día a la semana, ya están conformados los grupos. A ustedes les tocaría los días jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 8 del taller. Si alguien tiene algún problema con el día, con ese día, lo que les pedimos es que en esta semana se pueda hacer cualquier cambio, cualquier modificación. Una vez que estén ya conformados los grupos, los equipos, ya no habrá ningún cambio que se pueda hacer. Más que nada porque se van a ir desarrollando proyectos y entonces no pueden estar cambiándose de un grupo a otro. No, eso inicialmente. Bien, el primer tema que nos toca abordar ahora es la fotografía y la imagen. Entonces, vamos a ver un pequeño trabajo en video de la historia de la fotografía, ¿no? Que lo vemos y después lo analizamos entre todos.
En la actualidad vivimos rodeados de fotografías. Todos hemos sido retratados y es muy fácil sacar una instantánea con un teléfono celular. Pero ¿alguna vez te preguntaste cómo comenzó todo? ¿La primera fotografía o el cambio de las fotos de blanco y negro? Para eso daremos un viaje en el tiempo y conoceremos los inicios de la fotografía. No te despegues, que ahora termina lo bueno. Todo comenzó con el invento de la cámara oscura. La cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. En 1816, Niepce obtiene una primera imagen negativa, imperfecta e inestable, con una cámara oscura. En 1826 consigue su primera bibliografía, partiendo del betún de Judea o asfalto. Inicio de la fotografía, año cero. La historia de la fotografía comienza en el año 1839, con la difusión mundial del procedimiento del daguerrotipo, desarrollado y perfeccionado por Daguerre, a partir de experiencias previas inéditas de Niepce. El año cero es 1839, pero sus antecedentes arrancan con el descubrimiento de la cámara oscura y las investigaciones sobre el ennegrecimiento de las sales de plata. Ese mismo año, en 1839, se divulga mundialmente el procedimiento del daguerrotipo. El sistema consiste en la obtención de una imagen sobre una superficie de plata pulida. La imagen se revelaba con vapores de mercurio, apareciendo en la cara plateada de la placa que previamente se había sensibilizado con vapores de yodo. Pero era un procedimiento caro y el equipo pesado. Calotipo. En 1840, William Henry Fox desarrolla un sistema negativo positivo en otro procedimiento llamado calotipo. Consistía en obtener un negativo de papel que luego por contacto era positivado sobre otra hoja de papel. El papel se humedecía en una solución ácida de nitrato de plata, antes y después de la exposición y antes de ser fijado. Supuso el invento de la copia fotográfica, ya que un único negativo podía dar lugar a varios positivos. Colodión húmedo, 1851. El colodión se vierte líquido sobre las placas de vidrio en un tanque con nitrato de plata. Permite la obtención de imágenes negativas muy nítidas. Se llama colodión húmedo porque la placa ha de permanecer húmeda durante todo el procedimiento de toma y revelado de las imágenes. Lanzamiento de la cámara Kodak. En 1888, George Eastman lanza la cámara Kodak. Su gran éxito comercial fue la introducción en el mercado del carrete de película fotográfica, lo que provocó la progresiva sustitución de las placas de vidrio. Esta cámara incorporaba un rollo de celuloide flexible para 1000 exposiciones fotográficas. Se trata de una cámara importante en relación a la historia de la fotografía, puesto que contribuyó a facilitar el acceso a la fotografía. Fotografía a color. James Clerk Maxwell demostró su fotografía a color con la ayuda de Thomas Sutton, el inventor de las cámaras reflex. El objeto a fotografiar era una cinta de tartán del escocés. Sutton realizó 3 disparos con filtro rojo, verde y azul, aunque existió un cuarto disparo con filtro amarillo que no fue usado. La imagen final tuvo una fuerte tendencia hacia el azul debido a las limitaciones técnicas. Las placas de Sutton apenas tenían sensibilidad al verde y ninguna sensibilidad al rojo. Cámara instantánea, 1948. El origen de este revolucionario sistema de fotografía instantánea, en el que la propia foto se revelaba gracias a los químicos contenidos en el papel, es de sobra conocido. Una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos. Fotografía digital. En 1975 se crea la primera cámara digital de fotografía, muy rudimentaria. Fue Steve Saison, un ingeniero eléctrico que trabajaba en Kodak. La cámara era un gran aparato que pesaba 3.6 kilos y grababa imágenes en blanco y negro en una cinta de cassette con una calidad de 0.0 megapíxeles. Fotografía digital actual. Las nuevas tecnologías empiezan a tomar cada vez más fuerza hasta llegar a increíbles avances en todos los aspectos de nuestras vidas, y la fotografía no podía ser menos. Durante este siglo, las cámaras fotográficas han evolucionado muy rápido, dejando atrás aquellas primeras cámaras digitales lentas y que apenas hacían sombra a las analógicas del momento. Cuéntanos en los comentarios qué te parecieron estos datos y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Bien, este
primer trabajo, que lo acabamos de ver, nos da algunos elementos necesarios para entender en la actualidad todo este bombardeo de imágenes que tenemos, tanto no solo en redes sociales, sino en todos los dispositivos, ¿no? Vivimos en la actualidad en un mundo en donde la imagen determina nuestro quehacer. Tal es así que ya mucha gente ni siquiera tiene la referencia de la lectura o de ciertos elementos, sino que la mayoría de la sociedad ya se basa en los elementos visuales. Inclusive cuando quieren investigar un tema, las referencias son los elementos visuales. Y una cosa que planteo aquí para que empecemos a conversar sobre el tema es, es que acabamos de ver un video en donde hay muchas imágenes guardadas, ¿no? Siempre un poco la historia del arte, la historia de la cultura es muy eurocentrista, ¿no? Porque ellos comenzaron a desarrollar tanto el pensamiento, pero también nos olvidamos muchas veces de investigar hacia adentro, de ver qué elementos podemos tener nosotros, ¿no? Que nos hacen partícipes de esta historia del arte, de la cultura. La mayoría de información, como vemos, que tenemos casi siempre, como repito, es eurocentrista, ¿no? Y bueno, norteamericana. Pero acá también hay muchos elementos y que son necesarios conocerlos y descubrirlos, ¿no? Hay mucha información también que está regada de, por ejemplo, fotógrafos ecuatorianos. El Banco Central hace algunos años hizo un esfuerzo por tener una fototeca más o menos actualizada, contemporánea. Pero si nosotros, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema de México, ¿no? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, fotografías o videos de la Revolución Mexicana, 1910, encontramos toda una serie de fotografías, de videos que nos hablan de toda esta revolución. Si nos podemos a ver o a comparar con el Ecuador, ¿cuántas fotografías conservamos de la Revolución Liberal? Si son unas 30 o 50 es mucho. Y videos no hay casi nada de ese momento. En la Cinemateca guardamos el archivo fílmico más antiguo de 1924, que es una película de la conmemoración del centenario de la batalla de Pichincha, ¿no? Esa es la película más antigua que la Cinemateca conserva. Aunque sabemos que el cine comenzó mucho más antes con Augusto San Miguel, ¿no? Que filmó sus películas, pero lamentablemente no conservamos nada de este material, ¿no? Se ha tratado de investigar, pero no se sabe dónde está o si desapareció ese material. Y así pasa con muchos elementos nuestros. Yo les pregunto a ustedes también, que muchos de ustedes seguramente son fotógrafos, videastas, o todo el mundo ahora tiene una cámara y hace fotografía. ¿En qué conservan o cómo guardan estas fotografías? ¿No? La fotografía digital también hay que preservarla, hay que conservarla para el futuro, pero ¿en qué lo guardamos? Muchas veces la gente que es más prolija baja en su computador las fotos de su celular, arma carpetas, ¿y dónde lo conservamos? Lo conservamos a veces en un disco duro externo, pero los discos duros externos también son muy frágiles. Con un golpe o le entra un virus, perdemos la información. Igual pasa con nuestro computador. Nuestro computador también pasa los años, se desactualiza, ya no funciona bien. Entonces hay que ir pensando también en las formas de preservar nuestra memoria, en la forma de preservar nuestros materiales, tanto fotográficos, cinematográficos y videográficos, ¿no? Bien, con esto
abro el debate. Las personas que quieran participar, por favor, que levanten la mano, ¿no? Y que conversemos sobre este tema, sobre lo que acabamos de ver y estos elementos que les planteo de qué conocemos nosotros de la historia de la fotografía en el Ecuador, ¿no? Y cuántos materiales tenemos preservados o que se conservan de la historia de nuestro país. Bien, no sé quién quiere participar. Francisco, ¿quiere decirnos algo? Buenas tardes con todos. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, te escuchamos. Sí, qué bueno. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Les agradezco mucho la oportunidad de participar en este taller y estoy súper emocionado. Realmente como algo que compartir directamente es que yo, por ejemplo, no sé mucho de fotografía. Sin embargo, como que he visto estas dificultades que tenemos como humanidad para hacer fotografía a lo largo del tiempo. Y claro, por ejemplo, como que en el pasado enfrentábamos todas estas dificultades técnicas, pero justo como tú preguntaste en qué guardamos, como que nuestras dificultades técnicas en el presente consisten en el almacenamiento, en cómo vas a compartir lo que sea que tú haces para el resto del mundo y hacerlo accesible. Y por ejemplo, para los artistas, con cuánta calidad. O sea, por ejemplo, ya subes una fotografía, pero no es lo mismo subir una fotografía a una página web o a un artículo que para que sea editada por otras personas. Entonces, como que creo que las imágenes en sí, el mundo visual ha cambiado mucho y justo como que espero mucho aprender de muchos de ustedes que son artistas, me imagino, para conocer más de esto, o sea, de cómo vamos a manejar como las imágenes que producimos en el Ecuador. Eso, gracias. Gracias, Francisco. Sí, te comento un poco. La idea es que este es un taller en donde aprendemos todos de todo, ¿sí? O sea, aquí no rompamos el viejo esquema de que hay un profesor que lo sabe todo y transmite conocimientos. No. En la actualidad, la idea es que entre todos construimos un conocimiento, porque yo también sé ciertas cosas. De pronto hay eh, gente que conoce mucho más, que es más profesional en determinadas áreas, y la idea es esa, ¿no? E inclusive los, los estudiantes, los jóvenes tienen otra percepción de las cosas y uno también aprende de eso. Entonces, la idea del taller es que aprendemos entre todos, construimos un conocimiento entre todos. Bien, ¿alguien más que desea participar, que quisiera darnos su opinión o su punto de vista, tanto de lo que acabamos de ver como de las preguntas que he planteado? Abel nos quiere hablar, por favor. Ah, eh, ver, aló, Sí, te escuchamos. sí, ¿me escuchan? ¿Qué Sí. tal? Buenas tardes con todos y todas. Bueno, con respecto a esta pregunta de cómo en una investigación podemos utilizar o si hemos tenido algún acercamiento, realmente en mi actividad laboral, yo soy docente de la Universidad Central, trabajo en investigación con sociólogos y sociólogas. Y un poquito más nos hemos orientado los últimos semestres a la parte cuantitativa. Sin embargo, me pareció tan novedoso y tan importante en esto porque dentro de las propuestas de investigación que surgen desde los diferentes intereses de los y las sociólogas, se ha visto elementos que incorporan como un sujeto de estudio muchísimo a la imagen, principalmente a la imagen. Y por eso es mi interés, por eso fue mi curiosidad eh, de poder tener elementos para poder compartir también con los compas de por acá de la universidad, ¿no? Eh, brevemente, para ya terminar esta pequeña intervención, hace unos 2 años atrás tuve la posibilidad de trabajar con imágenes de prensa escrita, en este caso del comercio, de aproximadamente fueron como 30 años, desde 1980 en adelante, las 3 siguientes décadas. Pero nosotros lo que buscábamos principalmente era todo lo vinculado a microtráfico, violencia, poder punitivo,
todo lo que significa la cárcel alrededor del microtráfico, ¿no? Pero fue muy interesante porque en el tiempo que nosotros fuimos levantando la información con respecto a todos los reportajes, todas las presentaciones que había en los periódicos, avanzamos a hacer una base de más de 10.000 fotografías. Y cuando tuvimos esta base de datos, fue súper interesante y nos surgió ver justamente, nos surgió esta inquietud, ver cómo a partir de las imágenes que publicaba esta prensa, se daba una figura de alguna forma a los individuos que estaban vinculados al tema del microtráfico. Y eso a su vez cómo enlazaba otras problemáticas sociales como el tema del racismo, como el tema de la construcción de ciertas definiciones alrededor de la figura de quien, en este caso, este periódico, exponía como los sujetos que delinquían a partir justamente del microtráfico, ¿no? Y desde ahí se pudo construir algunos elementos, algunos temas de análisis justamente a partir de estas imágenes. Nada más eso quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Abel. Tú acabas de plantear una nueva arista en esto que es muy importante, ¿no? Que es cómo estas imágenes, primero, conservar estas imágenes. Y segundo, que las imágenes nos dicen mucho. No sé si ustedes conocen o saben la historia del abuelo de Coco Lazo. Francois Lazo es un fotógrafo ecuatoriano, quiteño, que viene de una tradición fotográfica desde su abuelo, pero su abuelo tomaba fotografías en placas. Y en estas placas, el abuelo de Coco Lazo comenzaba a borrar a los indígenas y solo dejaba en la placa las personas bien vestidas, las señoras bien arregladas, y todos los indígenas que aparecían en la foto los borraba y así imprimía las fotos, ¿no? El Coco Lazo, conociendo esta historia, sacó inclusive una exposición en donde se veía esto, ¿no? Como en la placa, porque antes se tomaba las fotografías en placa, borraba eso para manejar una cierta imagen. Y esto nos trae un poco lo que decía Abel, de cómo en la fotografía también hay una cierta tendencia, ¿no? En el sentido de que hay unas determinadas imágenes que nos plantean ciertos gustos o ciertas percepciones, ¿no? Y esto va unido también al tema de la memoria, ¿no? Es increíble que en este país no se preserve o no se quiera cuidar la memoria. Este es un país, Ecuador es un país en donde la memoria tratan de ocultarla o tratan de que no tengamos memoria. La Corte Constitucional, por ejemplo, le dio una demanda al Ministerio de Cultura que haga el Museo de la Memoria. Y hasta la fecha, no sé si ustedes conocen cuál es el Museo de la Memoria de este país, ¿no? Y no hay un cuarto con unas determinadas fotografías, pero eso no es un museo de la memoria, ¿no? Entonces, hay un problema también de que no preservamos o no cuidamos nuestras imágenes. Yo trabajé durante muchos años con los canales de televisión y vayan a ver si los canales de televisión conservan todo lo que ellos han filmado durante tantos años. No, ellos conservan o preservan solo que a ellos les parece interesante o lo que a ellos les conviene. Llegó un momento en donde los cassettes Umatic, que eran unos cassettes grandes, ya les ocupaba mucho espacio y preferían botar a la basura estos cassettes antes que darlos, por ejemplo, a alguna institución como la Cinemateca que se preserve estos materiales. Entonces, con este tema de la historia, de la imagen, hay muchos trabajos por hacer, muchas investigaciones que hay que hacer y muchos temas que abordar.
No sé si alguien más quisiera participar, dar su comentario, su punto de vista. José, te escuchamos. Sí, a mí me parece, tal vez yendo a lo más técnico, que también se habló un poco en el video, que siempre hay que tener en mente eso, en que como muy seguido hay muchos visionarios en como todos los campos, pero siempre es como estamos un poco limitados, ¿sí? Por qué es lo que nos permite la técnica, ¿no? Como por ejemplo, hay que imaginarse como Méliès, con una cámara moderna y con la capacidad de hacer efectos digitales, ¿qué hubiera hecho? Y eso me parece que siempre es una reflexión interesante, en que siempre es como lo que tenemos, o sea, los útiles que tenemos, hay que conocerlos muy bien, porque como que podemos tener ideas loquísimas, pero no sé, por ejemplo, muy seguido hoy en día pasa que las pelis de acción se han vuelto mucho como gente que tiene ideas más para videojuegos y que las pone en una peli de acción y termina siendo una mala película, o viceversa, también juegos que se vuelven muy narrativos. Pero entonces eso, como que la conciencia del medio técnico, de su vocabulario, de su historia, sí nos ayuda a hacer mejores obras, ¿sí? Mm. No, por supuesto, la técnica es importante. Lo que acabamos de ver es que el desarrollo de la fotografía estuvo siempre vinculado al desarrollo científico. Si es que estos inventores, que eran científicos en su época, no hacían estos mecanismos, no modernizaban estos mecanismos, nunca se hubiera desarrollado, ¿no? La fotografía. Y otro elemento más que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué se desarrolla tanto la fotografía? Porque comienza a desarrollarse en medio de la revolución industrial. Y la fotografía empieza a desarrollar un elemento importantísimo en su desarrollo, que es el hacer las copias. Con la fotografía se da la posibilidad de una imagen reproducirle miles de veces, lo cual la pintura no podía hacer. La pintura era un cuadro único, pero viene la fotografía y, como lo repito, como se desarrolla en la revolución industrial y tiene la posibilidad de una misma fotografía sacar varias copias, es lo que posibilita también su desarrollo, ¿no? Estefanía, ¿nos quería decir algo? Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo quería aportar un poco de, yo hace 2, 3 años, cuando estaba en tercer semestre más o menos, aporté a una investigación que estaba haciendo la directora del Museo de la Universidad Central, que era sobre un proyecto de mujeres que habían estudiado en la Universidad Central en los primeros años de la universidad. Básicamente lo que me mandaron a hacer a mí fue como que buscar en estas fuentes de, sea museo, en el Instituto de Patrimonio Cultural, donde había contenido audiovisual, donde se pueden encontrar a mujeres universitarias. Y para mí fue como que súper complicado encontrar este contenido, como o sea, como encontrar donde había la presencia de mujeres de la universidad. Fueron algunas fuentes que busqué y no encontré por mucho tiempo. Y bueno, en esta época en la que se estaba desarrollando el proyecto era en pandemia. eh, entonces yo no tenía como que un acceso directo a ingresar a cada lugar, porque como estábamos en pandemia, entonces era una dificultad más adicional a la que porque dentro de las páginas del Instituto de Patrimonio Cultural no había tampoco información o no había desarrollado como que un subtema, por ejemplo, de género. Entonces, como que sí hay ciertas dificultades que existen también al momento de buscar cualquier fotografía que uno, bueno, en ese caso, cuando yo recién empecé a entender cómo era la búsqueda de la memoria y cómo también escoger un tema y mucho más temas relacionados con mujeres o con género es como que bastante complicado. Esa quería hacer mi aporte. Gracias, Estefanía. Sí, un poco en la Cinemateca, la idea es que conservamos un archivo audiovisual desde las primeras épocas, pero un archivo que no se visualiza tampoco tiene sentido. Entonces, es importantísimo también eso, lo que tú planteas, que por ejemplo, un archivo tenga
acceso a los investigadores, que un archivo sea accesible al público. Y nosotros nos encontramos con muchas limitaciones porque no todo el mundo, por ejemplo, sube a, ahora a las redes sociales o al YouTube muchos trabajos terminados, ¿no? Hay muchas investigaciones que se quedan en el cajón del escritorio y que no son muy asequibles. Ahora las universidades, por suerte, han comenzado a publicar las tesis, ¿no? Uno ya tiene posibilidades de acceder a las tesis de las universidades. Pero no es solo las tesis, sino que hay muchos trabajos y específicamente en nuestra área, el tema de imagen. ¿Dónde se conservan las imágenes? Tenemos la Cinemateca, tenemos lo que era el antiguo Banco Central, que ahora ha pasado al Ministerio de Cultura, pero tampoco es que tengamos políticas de conservación. Está el mismo, lo que tú mencionas, el Instituto de Patrimonio, pero que tiene también ciertos archivos, pero estos archivos como que todavía no hay accesibilidad para todo el público y como que todavía hay muchas cosas por hacer, por investigar, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea es que también veamos cuáles son esas falencias, ¿no? Dentro de estos campos de preservar el material y preservar las imágenes de este país. Por ejemplo, ¿cuál es la imagen más antigua que se conserva de nuestro país? ¿Quién sabe? ¿Y dónde está? ¿Lo saben ustedes? ¿Dónde está la imagen más antigua, las primeras fotografías de este país? ¿No? Les doy una pista. El municipio tiene en uno de los museos ciertas imágenes que son de las primeras que se hicieron en este país, ¿no? Pero sí hace falta mucho trabajo, sí hace falta mucha investigación y espero que un poco con el trabajo este que estamos haciendo de la Cinemateca se los pueda motivar a ustedes para que apoyen todo este trabajo. ¿Alguien más que desee participar, que desee expresar su opinión sobre este tema? ¿No? Bueno, Buenas noches. sí, Yo quisiera hacer por favor. un comentario y una Claro, pregunta. claro. Solo comentar que por un tema académico encontré yo que guardan y preservan fotografías en Cotocollao, en un centro jesuita. Em, me va el nombre ahorita de este lugar. Bueno, la cosa es que ahí tienen como alrededor de 10.000 fotografías de misiones religiosas, de ruralidad y urbanidad desde el siglo XVIII hasta el 30 del siglo XX. Entonces ahí hay un archivo interesante digitalizado de memoria fotográfica nacional. Y mi pregunta es, a propósito de todo lo que se ha comentado sobre el tema de historia fotográfica y sobre, supongo que más adelante se va a hablar de cine, es si las propuestas de investigación, los temas de investigación, pueden como que ser de pronto eh, por ejemplo, yo quisiera proponer algo respecto a como algo generacional. Por ejemplo, eh, investigar sobre gestores y cineastas que realizaron ciertas aportes a la gestión cinematográfica en el país. Entonces mi pregunta es, ¿hay que ser como rigurosamente estricto en el tema de hablar solamente sobre cine como tal, como realización de películas? ¿O también se puede como ampliar un poco más a temas como gestión cultural, historiografía, etcétera? Sí, o sea, no es algo riguroso de que tiene que ser solo sobre cineastas o sobre fotógrafos. O sea, la idea es que se planteen propuestas que la podamos discutir y enfocar aquí en el taller y comenzar a desarrollarlas, ¿no? Esa es la idea, pero no tener de inicio, no tener como limitaciones para poder desarrollar. Un poco muchas veces las limitaciones nos dan la propia realidad. Entonces, si uno desde el inicio comienza a plantearse ciertos límites, ciertas cosas, otra cosa es que cuando ya estemos desarrollando la investigación, tenemos que sí enfocarnos en determinados temas, pero no, de inicio no habría
mayores limitaciones. Sí, a ver si es del Museo Aurelio Espinosa Pol, que es de los jesuitas, ¿no? Al cual te referías, Brian. Sí, es de Sí, la exacto, justo ahorita lo recordé. Ajá. Aurelio Espinosa Lo Pol. recomiendo un montón porque está todo digitalizado y nada más como que cobran $2 por foto que se quiera ocupar y es un archivo bien interesante. Ujú. Sí, hay algunas iniciativas privadas, ¿no? Hay también el archivo Blomberg, ¿no? Que fue un fotógrafo que vivió muchos años en este país y que tiene una serie no solo de fotografías de filmaciones en cine interesantes, ¿no? De la historia de este país. Bien, ¿alguien más quisiera aportar, comentarnos algo? ¿No? Entonces, seguimos, por favor. Bien, quiero presentarles otro trabajo, igual de la historia de la fotografía, pero que tiene una visión muy particular. Es de un español, un joven español, que nos plantea algunos otros elementos que quisiera que lo veamos y después lo comentamos entre todos, por favor. ¿Qué onda, amigos? Hoy os vengo a contar la historia de la fotografía. Antes de existir nuestras cámaras reflex Towapas 1080 de 4K, hubieron años y años de evolución. Así que vamos a empezar desde el principio de todo. En la antigüedad clásica, Aristóteles afirmaba que si se practicaba un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared opuesta la imagen invertida del exterior. Este fenómeno se llamaba cambra oscura, y el fiera de Aristóteles lo usaba para estudiar los eclipses del Sol. Y no fue el único. Se han encontrado documentos de científicos árabes del pre-Renacimiento que hablaban de la cambra oscura también como instrumento para observar eclipses. Pero no será hasta el Renacimiento donde se ampliaron los usos de este aparato en el ámbito artístico. Como no podían calcar imágenes de Internet, la gente como yo, que no sabe dibujar, lo usaba como instrumento auxiliar de dibujo para copiar paisajes o retratos. Si es que el mismísimo Leonardo da Vinci comparó la cámara oscura con el funcionamiento del ojo humano y dijo que tenía mucho potencial aparte de la observación de fenómenos astronómicos. Más adelante, durante el siglo XVII, la cámara oscura fue reduciendo sus dimensiones, ya que la gente quería algo más chiquito, y la habitación se transformó en un instrumento portátil de madera. Pero aunque la cámara oscura era un instrumento top flama que permitía captar y proyectar imágenes, hasta el momento el registro de esas imágenes se tenía que hacer manualmente, copiando en un papel lo que la cámara proyectaba. Y eso era un coñazo de la hostia. Así que hacía falta buscar algún elemento que registrara la luz proyectada y que hiciera la imagen perdurable, o sea, que permitiera obtener fotografías. A principios del siglo XVIII, el naturalista alemán Johann Heinrich Schulz descubrió que algunos compuestos, como la sal de plata, se oscurecían al entrar en contacto con la luz. Y seguidamente, el físico francés Niforen Niepce consiguió una imagen duradera, fija y inalterable a la luz mediante la utilización de la cámara oscura y un procedimiento fotoquímico. Obtuvo las primeras imágenes fotográficas de la historia en 1816, aunque ninguna de ellas se ha conservado. Niepce bautizó su invento con el nombre de heliograbados y llamó el procedimiento heliografía. 10 años después de que consiguiera las primeras imágenes, esto es la fotografía más antigua que se conserva. Claramente podemos observar una obra maestra bien fachera. Bueno, en teoría recoge un punto de vista de una calle desde su estudio y necesitó 2 horas de tiempo de exposición de la placa a la luz. El pintor francés Louis Daguerre, en 1831, realizó fotografías haciendo una movida con planchas de cobre cubiertas de yaduro de plata sensibles a la luz. Sin embargo, estas fotos no eran permanentes, porque las planchas se ennegrecían gradualmente y la imagen acababa desapareciendo. El señor Daguerre, 20 años más joven que el señor Niepce, estaba interesado en la forma de fijar la luz con su cuarto oscuro, y al enterarse de los trabajos del señor Niepce, le empezó a mandar WhatsApps como un acosador, porque quería conocer sus métodos. Pero este último se negaba con evasivas, y tras visitarlo varias veces e intentar convencerlo para asociarse, dio por inútiles sus intentos y empezó a investigar por su cuenta. En 1835, el señor Daguerre
publicó los primeros resultados de sus experimentos para obtener fotografías. El resultado fue un proceso que llamó daguerrotipo, que consiguió resolver algunos problemas técnicos y reducir los tiempos de exposición a 15 o 30 minutos, obteniendo una imagen apenas visible que posteriormente revelaba con vapores calientes de mercurio y fijaba lavando con agua caliente con sal. Esto que estáis viendo es la primera imagen de toda la historia de la fotografía donde se captura a un humano. Además fue por puro accidente, ya que al tener un tiempo de exposición tan largo, la gente en movimiento era imposible de fotografiar, pero este señor parece que padecía síndrome de Down y se estuvo más de 10 minutos limpiándose el zapato sobre una fuente. Y bueno, pues quedó fotografiado. Daguerre se convirtió en una eminencia reconocida y premiada en el juego de tenis y inmediatamente empezó a fabricar material fotográfico y hacer demostraciones en público. Rápidamente se popularizó el retrato fotográfico, mucho más económico y rápido de ejecutar que el tradicional retrato pictórico, así que la creciente demanda forzó, en cierto modo, la aparición de los estudios fotográficos. Eso es el mercado, amigo. O sea, en 1837 empezó el desarrollo de la imagen sobre papel, cuando el señor Talbotto acabó un procedimiento fotográfico llamado calotipo, que consistía en utilizar papel negativo, a partir del cual se podían reproducir un número ilimitado de copias. Requería exposiciones de unos 30 segundos para obtener una imagen adecuada en el negativo. La cámara siguió evolucionando y apareció el collodion húmedo, que permitía realizar copias de la impresión. Era mucho más barato y reducía el tiempo de exposición a unos pocos segundos. Richard Leakes Maddox, en 1871, inventó las placas secas al gelatina bromuro, que constituían un salto adelante respecto al collodion húmedo. Permitían obtener negativos en vidrio que se podían positivizar sobre papel para hacer copias de la foto, emplear materiales secos y reducir el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, algo muy cercano ya a la fotografía instantánea. Durante el siglo XIX se intentó obtener fotografías a color. La primera fue obtenida por James Clerk Maxwell en 1861, a través de la toma de 3 fotografías consecutivas con un filtro rojo, azul y verde cada una, para luego superponerlas en una proyección y obtener los colores deseados. Pero vamos, que no hubo forma de fijar los colores a la foto y generalmente las fotografías del siglo XIX y principios del siglo XX eran coloreadas a mano, usando acuarelas, óleos o otros pigmentos. El estadounidense George Eastman inventó en 1884 el filme, usando largas tiras de papel recubiertas con emulsión fotosensible. Hacia el 1888, desde su empresa Kodak, sacó al mercado la primera cámara dirigida al gran público, que se popularizó con el eslogan "Usted solo aprieta el botón, que nosotros hacemos el resto". Esto permitió que cualquiera pudiera hacer fotografías y revolucionó bastante el panorama, dando lugar al fotoperiodismo, fotografía de aficionados, etc. La primera placa fotográfica a color fue patentada en 1903 por los hermanos Lumière y llevada en 1907 a los mercados comerciales bajo el nombre de autocrome. El inventor y fotógrafo alemán Oskar Barnard en 1920 introdujo al mercado la cámara Leica, que empleaba un nuevo formato de película, el 35 mm, que revolucionó la industria fílmica. El flash se empezó a usar a principios del siglo XX y consistía en una mezcla de polvos finos de magnesio que se encendían con un detonador, produciendo una pequeña explosión que iluminaba los alrededores. Pero se dejó de utilizar, ya que literalmente era una puta nube de gases tóxicos. Y por esta razón, en 1930 se inventó la lámpara flash o flash de bombilla, que empleaba electricidad para generar la descarga de luz. En el 38 salió al mercado la Polaroid, naciendo así la cámara instantánea, y ya en el 70 apareció la fotografía digital, sacando provecho de las tecnologías de la revolución informática de finales del siglo XX. Esto permitió, entre otras cosas, la supresión del rollo fotográfico y de toda forma de revelado químico, guardando las imágenes directamente en formato electrónico o computarizado, tener la posibilidad de previsualizar la foto y decidir si conservarla o tomarla de nuevo, además de la ayuda electrónica como el autofoco, la corrección de ojos rojos, etc. Así que, la próxima vez que te hagas un puto selfie con tu móvil, piensa en toda esta mierda que te acabo de contar y valora un poco más haber nacido en la era digital. Venga, un saludo. Chao. Bien, la, la historia de la fotografía contada por un chaval. Bueno, pero hay
elementos interesantes, por eso les hice ver este video, me parecen que son adecuados para este taller, para seguir en esta línea, que habla algo que ya les había comentado. El desarrollo de la fotografía siempre estuvo vinculado al desarrollo científico. Es más, se lo presentaba en la Academia de Ciencias todos estos avances tecnológicos, ¿no? Otro elemento importante, ¿no? Que igual creo que ya les mencioné, es el asunto de la reproducción, que la fotografía permitía reproducir y eso es lo que lo hizo interesante. Otro elemento es que trataban de que sea de acceso al público, que todo el mundo pueda tener su cámara y fotografiar. Eso traspolando a la actualidad, a que todo el mundo tiene un celular, a que todo el mundo ahora es fotógrafo, en donde el trabajo del fotógrafo profesional o el trabajo del fotógrafo antiguo del parque que tomaba las fotos, que tiende a ir desapareciendo, nos hace reflexionar sobre el tema actual. O sea, producimos ahora miles, millones de imágenes, pero ¿cómo las conservamos? ¿Cómo las preservamos? ¿No? ¿Cómo estamos haciendo para que todas esas imágenes, primero las podamos clasificar, las podamos guardar y en qué vamos a preservar esas imágenes para el futuro? Poco les planteo esta interrogante, no sé si hay fotógrafos acá, ¿en qué se guarda? Mucha gente dice, por ejemplo, las imágenes en la actualidad se guardan en la nube, ¿no? Las imágenes digitales, pero también esto es una trampa. Yo hace algunos años recibí un seminario con un experto en fotografía que comentaba que hace algunos años hubo una lluvia cósmica que viró o movió los satélites, con lo cual causó interferencias en todas las transmisiones que se realizaban hacia los satélites. Esto produjo que mucha cantidad de información que uno mandaba a través del Internet o que trataba de almacenar en la nube se perdiera. Entonces, en la actualidad, si bien el digital, los formatos digitales son más asequibles, son más económicos inclusive, también nos hacen reflexionar en cómo vamos a guardar esos archivos, cómo vamos a preservar. No sé si a ustedes les ha pasado que se les dañó la compu o le robaron la compu y se perdieron muchas de estas imágenes. Entonces, les planteo que conversemos acerca del tema de cómo preservar o cómo conservar estas imágenes digitales. No sé si alguien tiene alguna experiencia que nos quiera comentar, que nos quiera participar, o alguna pregunta, algún tema sobre este video que acabamos de ver. Hola, Sí, te escuchamos, Alejo. justo hablando también con un compa de México sobre este tema, eh, genera- ahora se está volviendo más bien a trabajar también en celuloide y en rollo, justo por este tema de que primero el rollo y el celuloide igual tiene mayor vida útil, eh, creo que más de 100 años, guardado en las condiciones adecuadas, versus los discos duros. Entonces, de lo que vi, gran parte de los fotógrafos profesionales tienen como su archivo en, digamos, análogo y aparte, claro, tienen una copia en la nube, que si bien es cierto está ahí, y bueno, y tiene un costo también, no es que garantice que ese material va a estar ahí, digamos. Eso es creo que la duda sobre esto, ¿no? Que es algo no tan tangible
cómo tener el material en un medio que, guardado de la forma adecuada, sabemos que puede durar más de 100 años. Sí, gracias Alejo. Sí, el cine, las primeras películas que ustedes ven de Chaplin, de los hermanos Lumière, han pasado ya más de un siglo y se siguen preservando esos materiales. Es más, algunas cinematecas europeas, ¿qué es lo que están haciendo? Trabajos en digital, están haciendo copias en celuloide justamente para conservarlos, para preservarlos, pero eso pueden hacerlo ellos que tienen recursos. Yo les planteo en nuestra realidad cómo podríamos nosotros preservar nuestro material. No sé si alguien más quisiera opinar, quisiera participar, quisiera ¿Cómo comentarnos están? Muy algo. perdón, Sí, buenas a ver, noches. Edison primero, por favor, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludo a todos. Me parece muy interesante la temática. En realidad, hablando del mismo tema, pasando a la parte tangible de la cuestión audiovisual, ya existe una técnica, yéndonos no fuera de la realidad que es la nuestra, donde en un cubo de vídeo se plasmaban los datos binarios, unos y ceros, para tener mayor cantidad y se guardan en vidrio, en realidad, grabados por medio de láser para poder preservar este tipo de cosas con el pasar del tiempo, que ya se planteó esa pregunta, en este caso el equipo de científicos. Nada es eterno, para ser claros. La única forma, creo yo, es dándole valor a las cosas. ¿Y a qué me refiero con valor? Porque si bien ahora es tan alcanzable el hecho de tener tanta cantidad de información audiovisual, tanto de medios sonoros, visibles o de video, y tantos, por ejemplo, pongo un ejemplo, Instagram está lleno de fotografías de todo tipo y nos enfrentamos ya a la modernidad de la inteligencia artificial que se suma o se alimenta de estas fotografías y que llegan incluso a ser mucho mejores que las reales. Y aquí viene el otro punto, que también es un punto interesante, que es el de los derechos de autor. Si nosotros le damos un valor a nuestras fotografías para ponerlas en exposición, se podrán mantener. Si las ponemos como patrimonio cultural, lamentablemente el ser humano se olvida de las cosas. Y como no tenemos un valor, es un valor intangible, no le damos un valor monetario o físico, por decirlo de alguna manera, las dejamos pasar en el tiempo. Y aquí nos enfrentamos a la problemática general, porque si bien es un problema no solo legal, no solo de moral de las personas, es complicado. Pero me parece muy interesante tratar de ver cómo poder generar. Ya se están haciendo repositorios en cada una de las organizaciones, ¿no? Si es estatal sería fenomenal, pero ¿de dónde vienen los recursos? Y ahí es donde tenemos que darle el valor monetario a este material para que pueda ser usado y que pueda ser preservado adecuadamente. Porque si no, podemos hablar de teorías y recontra teorías y no llegaremos a una solución clara. Y estamos hablando de manera global, ¿no? De manera general de todos los materiales audiovisuales. De ahí, si encontramos, por ejemplo, qué sé yo, YouTube y con las canciones que tiene o cada uno, de cierta manera, por el valor que se le da a las canciones, se mantiene preservado en el tiempo. Si no hubiera quien las compre, es como que desaparecen o no llega a los oídos de las personas. Hablando de la parte sonora. De la parte de video, si no vamos a ver una película, es exactamente lo mismo. Hay un montón de cineastas que incluso hacen no tanto cine de calidad por ponerlo en cuestión de valor estética de cada uno, pero hay un montón de gente que hace videos en general y que no llegan a pegar la luz porque no hay apoyo. Entonces, tampoco podemos darnos el lujo de decir que porque no hay apoyo no hacerlo o tratar de pelear a que nos den apoyo en ese sentido, sino hay que buscar una solución de manera integral, creo yo, entre todas las partes y tratando de apelar a que esto se mantenga con el pasar del tiempo. Pero es una muy buena reflexión. A la larga es una reflexión que nos atañe a todos, ¿no? Porque fotografías, ya digo, no sé si todavía conserve cada uno las fotografías de casa, por ejemplo, donde tomaban desde de pequeños o en el patio o en una lavandería bañando, por ejemplo, que tal vez no tenga un valor histórico, pero sí representa la época en la que fue, la vivencia, la arquitectura, la cultura que se vivía. Hay muchos datos por detrás que presenta esa fotografía. Entonces sí habría que ver la manera de encontrar entre todos una forma de crear una especie de repositorio universal
donde podamos meter todo, porque si no, todo está en la nube. Y a futuro, como decía el compañero, por ejemplo, ahora, igual que están pasando las fotografías a celulosa, muchos de los artistas, músicos, prefieren vender los discos, lo pasan a vinilo, para que la gente tenga algo tangible y lo crea suyo. Y el rato de creer lo suyo y tenerlo en las manos, lo cuida. Si no lo tiene para sí o lo siente suyo, si no le damos ese valor de que este material es suyo, se pierde. Es solo una pequeña reflexión. Gracias, Edison. Sí, muy, muy importante lo que acabas de decir. Dale valor, ¿no? Darle valor a las cosas. Y esto atravesado por un elemento que es real. Todavía nosotros dependemos mucho tecnológicamente, dependemos mucho de los centros industriales. ¿Dónde subimos nosotros, por ejemplo, nuestros materiales de Instagram o TikTok? Son empresas extranjeras, norteamericanas, ahorita China que está entrando en estos mercados también, pero son empresas externas a nosotros. Ha habido iniciativas de algunos cineastas, de algunos productores, de hacer repositorios locales, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, cine latino, o no recuerdo bien, pero es de Iberoamérica, un sitio que se conoce, perdón, no, que trata de preservar las imágenes cinematográficas de América Latina, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que ir encontrando soluciones de acuerdo a nuestra realidad y que se puedan conservar, preservar en nuestro medio todos estos formatos. José Emilio nos quería decir algo, por favor. Sí, bueno, creo que hablaron mucho de lo que quería decir, pero sí, o sea, sí es cierto eso de que no hay nada es eterno, hasta lo digital que parece que está ahí siempre, sí, sí depende de cosas físicas que fácilmente pueden tener algún error, alguna cosa. Antes con o sea, bueno, sigue habiendo los discos duros, ahora hay los discos sólidos hasta, pero todo eso se desgasta eventualmente, entonces siempre hay que encontrar métodos. Yo no sé cómo se haga restauraciones digitales, no sé si se haga, pero sí, sí, o sea, todo como que o sea, hay que tener una intención realmente para preservarlo, porque las cosas se pierden eventualmente si es que uno no está constantemente reparándolas, ¿no? Que es lo que pasa mucho en el centro, ¿no? Que están ahí todo el tiempo restaurando cositas de las iglesias, de los museos. Y así también debe ser con fotografía y cine. Mm. Sí, sí, es así, es un trabajo, como tú dices, arduo. La Cinemateca, que es el primer archivo y casi el único que hay aquí en el país, la Cinemateca Nacional del Ecuador, fue un sueño de este loco Ulises Estrella, que en su momento igual nadie le paraba sol. Él quiso hacer esto en la Universidad Central y por problemas políticos lo botaron de ahí y un poco en la Casa de la Cultura le dieron en ese momento Edmundo Rivadeneira, que era un escritor, le dio la posibilidad de eso, de crear eh, la Cinemateca, pero en ese momento, le estoy hablando hace más de 40 años, no se concebía todavía esto, ¿no? De los archivos, lo que se hacía en esa época es sí, ir a ver películas y todo eso, pero esta idea de preservar, de guardar, de preservar la memoria de un país, de una sociedad, de una cultura, es algo que en muchos países, por ejemplo, Francia desde el inicio comenzó a preservar todas estas imágenes, ¿no? Les cuento también la experiencia de México. Pero en el Ecuador, en los años 80, recién se crea la Cinemateca, ¿no? Como eso, como un sitio, como un archivo en donde se vayan guardando
todos los filmes que se han hecho en este país. Y es un trabajo, sí, arduo, porque la gente muchas veces cree que lleva una película ahí en 16 milímetros y ya se le puede digitalizar. Tenemos en la Cinemateca un film escáner que es casi uno de los pocos en América Latina que puede digitalizar películas en 35 milímetros, en 16 milímetros, en 8 milímetros, en Super 8, ¿no? Y que se las digitaliza justamente para preservarse, porque también las emulsiones del celuloide se desgastan, si no se las mantiene, se dañan. Eh, Aquí en este país hay dos grandes cineastas que han filmado más o menos desde los años 40, 50. El uno es Agustín Cuesta Ordóñez en Quito, que trabajó un archivo cinematográfico importante, más que vinculados a los gobiernos, por ejemplo, de él es esto del primer barril de petróleo, que ustedes lo pueden ver en la Cinemateca. Y en Guayaquil, Tramontana, no que era igual un cineasta que hacía documentales institucionales. Pero, por ejemplo, todo el archivo de Tramontana, por las condiciones que tiene Guayaquil, ya se ha perdido más de la mitad. O sea, se deshace también el celuloide si no se lo mantiene, si no se le preserva en buenas condiciones. Igual pasa con las fotografías. No es que nosotros, digamos, tenemos una fotografía antigua y se mantiene. Igual, si esa fotografía no se la digitaliza, no se la preserva, va a desaparecer. Entonces, como ven, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y también vinculado esto al tema de las investigaciones. Debe haber muchos materiales, tanto fotográficos como cinematográficos, perdidos por ahí, que lo que pasa muchas veces, que el abuelo era fotógrafo o el abuelo tuvo una cámara de Super 8 o de 16 milímetros, filmaron cosas y los hijos no le pararon mucha zona y los nietos se encuentran una lata de película y dicen, ¿qué hago con esto? No tienen ni dónde verlo, ni dónde reproducirlo y generalmente lo botan a la basura. Eso ha pasado con muchos archivos en este país. Entonces, la idea un poco también con este tipo de talleres es ir creando una conciencia de conservación, de preservación de los archivos, ¿no? Y que investiguemos un poco dónde hay esos archivos. Lo que mencionaban, por ejemplo, el archivo de Aurelio Espinosa Poli es muy importante porque los jesuitas tienen un concepto de la preservación, es más, la biblioteca, los libros, ellos sí han preservado todos esos materiales y lo han hecho también con las fotografías. Pero el resto de la sociedad no actúa igual. Lo que les cuento de los canales de televisión. Muchos de los canales de televisión preferían botar a la basura los cassettes de Umatic, de Betacán, que donarlos, que decir, bueno, vamos a dar a una institución que se preserve todo esto. También por una falta de conciencia, ¿no? De lo que mantenían esas imágenes. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario, algún otro aporte que quieran hacer? Yo tengo un comentario Claro. sobre lo que decía el primer compañero que comentaba que era como la gente que produce obra cinematográfica y que no se reconoce. Yo creo que justamente como uno de los aportes que se puede dar, como tú dices, Carlos, es la investigación de cine, ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, de la película de Augusto San Miguel, la del Tesoro, lo único que se guarda es unos artículos de periódicos y por esos artículos se conoce que existió la peli. Entonces, me parece que esos aportes también pueden venir desde investigación de cine que sí hacen un montón de falta. O sea, eh, esta semana me topaba con un investigador que se llama George Didi Uberman, un francés, y veía que el tipo hace unas cosas increíbles a partir de fotos sueltas, por ejemplo, y empieza a desarrollar unos conceptos súper interesantes, por ejemplo, de guerra, de fotografías tomadas en el holocausto judío en la Segunda Guerra, o sea, y empieza a desarrollar unas cuestiones del pensamiento que permiten como dar ese valor a las imágenes, ¿no?
Entonces creo que dentro de todos los problemas que tiene el cine nacional, la investigación no ha tenido todavía como ese lugar. O sea, obviamente hay investigadores, ¿no? Oficiales, digamos, pero aún hace falta, ¿no? Muchas más cosas. Sí, hace falta mucho trabajo en esa línea. También hay, por ejemplo, una corriente cinematográfica de documentalistas experimentales que cogen trozos de películas antiguas y las comienzan a procesar, las comienzan inclusive a rayar, a pintar, no en el original, claro está, sino en copias, y comienzan a hacer como un nuevo producto. Entonces, hay muchas facetas, hay muchos productos o subproductos que se puede sacar del mismo material, tanto fotográfico como del mismo material cinematográfico, ¿no? Entonces, está como abierta un montón de posibilidades. ¿Alguien más que quisiera aportar algo o preguntar algo? ¿No? ¿Hay alguien? No, bueno, vamos a seguir. Les pido un favor, antes de seguir para lo del registro, prendan un momentito sus cámaras que necesito eh, hacer una captura de imagen, ¿no? Para ver que han estado presentes, por favor. Prendan un momentito sus cámaras, chicos, para hacer una captura de imagen, ¿no? Si están ahí, por favor, que puedan prender sus cámaras para hacer una captura de imagen. Alguien dice que no tiene la cámara. Bueno, Yo no sé cómo se prende. bueno, voy a hacer una captura. Déjenme hacer otro por si acaso. ¿Alguien más puede encender las cámaras? Faltan algunos compañeros. ¿No? Bueno, déjenme un segundo. Listo. Ya. Bien. Continuemos. Les voy a presentar otro trabajo muy interesante que nos habla sobre la fotografía como arte, si la fotografía es un arte o no, ¿no? Entonces, qué es otro elemento importante? Porque en la actualidad todo el mundo es fotógrafo, se cree fotógrafo, y también hay que saber separar o dividir cuáles son fotografías que son simplemente registros de fotografías que son o que tienen otro valor o fotografías artísticas. Entonces, les quiero presentar este trabajo y seguimos conversando. ¿Y la fotografía es arte? Responderemos a esa pregunta en este video. Mi nombre es Óscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y bueno, sí, todavía hoy surge la pregunta, ¿la fotografía es arte o no es arte? Y hay buenas razones para las cuales nos formulamos esa pregunta todavía el día de hoy. Lo primero es, sin duda, remontarnos al origen de la fotografía, 1839, cuando Louis Daguerre muestra el procedimiento del daguerrotipo ante la Academia de Ciencias de París. Y este es el primer momento importante para entender por qué no siempre se concibió a la fotografía como arte, porque fue presentada en la Academia de Ciencias, no en la Academia de Bellas Artes de París. Cuando fue mostrada a los científicos, le vieron de inmediato cara de un dispositivo tecnológico, le dieron usos científicos y no se plantearon necesariamente que eso pudiera ser un instrumento para hacer arte. La fotografía comenzó a utilizarse sobre todo para fines documentales. Ya en momentos muy tempranos se empezó a utilizar para documentar flora, fauna, arqueología, etnografía, etcétera. Pero realmente fueron algunos precursores
que empezaron a ver en la fotografía, en la cámara, un instrumento para crear cosas bellas, para hacer arte. Ahí tenemos a Gustave Le Ray, que fue el primero en ir con una cámara a mostrar unas marinas, estos paisajes que le llamaban la atención. Henry Pitch Robinson, H.P. Robinson, empezó también a realizar estas puestas en escena, estos tableaux vivants, para poder mostrar algo con la cámara, desde luego con un lenguaje claramente pictorialista, porque desde luego la cámara fotográfica primero no se entendía muy claramente como instrumento artístico y empezó a echarse mano de las composiciones que se hacían en la pintura. Durante el siglo XIX surgieron muchas otras figuras importantes del pictorialismo, como Julia Margaret Cameron, que ella formó parte de una escuela llamada pre-rafaelista. Pero podemos ver claramente que aquí no se trata de un uso funcional de la imagen, sino de un uso con fines estéticos. Desde ahí ya podríamos empezar a entender que sí, que la fotografía tiene posibilidades para crear arte. Ya entrado el siglo XX, a la fotografía le ocurrió algo fantástico, que fue la aparición de la cámara Kodak Brownie. Se podían hacer fotografías en cualquier lugar. Era una cámara realmente barata, costaba $1 y costaba únicamente 25 centavos cada impresión que fuera exitosa. Esto popularizó enormemente a la fotografía. Cualquiera podía hacer fotografías y además George Eastman, que era muy bueno para el tema del marketing, él dirigió mucho de la publicidad hacia los niños, hacia las mujeres, diciendo, esto es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. Desde luego eran otros tiempos donde no se valoraba la capacidad intelectual de las mujeres o de los niños, pero ya no hacía falta un fotógrafo profesional para poder recoger estas imágenes. Y ahí es donde empieza también un debate grande. ¿La fotografía es arte o no es arte? La fotografía del álbum familiar, la de las vacaciones, esta fotografía doméstica, ¿vale o no vale? Bueno, ese es un dilema que todavía hoy persiste en el Instagram, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante en el video. Por lo pronto, un gran momento de la fotografía fue hacia 1915 cuando Paul Brandt habla de la fotografía directa, habla de que la fotografía no tiene nada que tomarle prestado a la pintura, que la fotografía tiene su propia gramática. Y eso fue importantísimo, porque a partir de entonces la fotografía empieza a transformarse en un medio autónomo. Y un momento clave en el que florece la fotografía artística es en el periodo de entreguerras. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la fotografía, en particular en Europa, en París, bueno, floreció de una manera increíble con las vanguardias. El surrealismo, la nueva visión, la nueva objetividad, todos estos movimientos maravillosos que pusieron a la cámara en el frente como un medio de expresión artístico. Ni qué decir de lo que ocurrió en Estados Unidos con el grupo F-64, al que pertenecían grandes dioses de la fotografía como Ansel Adams o como Edward Weston. Y aquí también hay otro nivel importante en el arte fotográfico y está en la calidad, en el tamaño de los formatos utilizados, que diferían muchísimo de los formatos pequeñitos de la Kodak Brownie. Eran cámaras de 8x10, cámaras de cajón enormes que permitían una cantidad de información espectacular. La calidad de las copias y además el cuidado en el revelado, técnicas como la platinotipia convertían a la fotografía en verdaderas obras de arte que además merecían ser valoradas como un objeto único. Después de la Segunda Guerra Mundial, la fotografía artística tiene un cambio de dirección porque surge de una manera muy importante el documentalismo, por ejemplo, del humanismo francés. En 1960 se da un auge tremendo del arte conceptual, de los performances, de las instalaciones, y ahí la fotografía empieza a asomar de nuevo la cabeza. Pero es hasta mediados de la década de los 70 cuando la fotografía retoma este carácter artístico a partir del trabajo de William Eggleston. Él no se concebía a sí mismo como un documentador, se concebía como un artista. Además, había creado una corriente nueva, porque durante muchos años se había pensado que la fotografía artística, la fotografía seria, buena, era la fotografía en blanco y negro. Y que la fotografía a color era como de segunda división, mucho para el álbum familiar, mucho para la publicidad, entre otras cosas porque la calidad de las emociones fotográficas no se consideraba todavía bien acabada, no se acababa de entender como algo suficiente para hacer arte. Pero William Eggleston decide hacer fotografías con intenciones artísticas a color. Fue súper criticado y es que nos estábamos enfrentando a un nuevo momento en el arte, en el postmodernismo.
De ahí surgieron figuras enormes como Cindy Sherman, como Nan Goldin, y la fotografía como arte en el momento contemporáneo se encuentra en un estado de florecimiento total, desde escenas espectaculares como las que hace Gregory Crewdson o todo el trabajo magnífico de la escuela de Düsseldorf, Candida Hoffer, Andreas Gursky, Thomas Roth. Nos enfrentamos a una diversidad enorme de fotografía. Y claro, nunca se había hecho tanta fotografía como la que se está haciendo hoy en día y que se sube a los medios sociales, a Facebook, a Instagram, a cualquier cantidad de redes. Y toda esta fotografía que se hace en Instagram es arte. Claro, la fotografía siempre ha tenido un carácter funcional, siempre ha podido registrar el mundo y además siempre ha podido documentar lo que está alrededor. Sin embargo, también hay una función que es fundamental para la cámara y es entender que es un instrumento que puede ayudar a expresar, que puede ayudarnos a protestar, que puede ayudarnos a reflexionar desde la belleza, desde las diferentes manifestaciones que tienen que ver con la estética y desde luego podríamos decir, sí, claro que la fotografía puede ser arte. Ojo, no toda la fotografía es arte, no toda la fotografía está hecha con propósitos artísticos, ni toda la fotografía es leída como arte. Sin embargo, desde luego, la fotografía puede tener manifestaciones del espíritu humano hacia la belleza, hacia la expresión, hacia eso que queremos comunicar más allá de lo funcional y entonces la fotografía puede trascender esas funciones fundamentales, ¿no? La de transmitir información, la de registrar para convertirse en algo más. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Bien, aquí tenemos un elemento más que es considerar a la fotografía como arte, ¿no? Como una expresión artística. Y como vemos en este video, hay muchos artistas, fotógrafos importantes, tanto europeos, norteamericanos, pero yo siempre les planteo la pregunta, ¿qué conocen ustedes, por ejemplo, de fotógrafos latinoamericanos? ¿No? Y de fotógrafos ecuatorianos que hayan desarrollado un poco esta línea artística. No sé si conocen, por ejemplo, el trabajo de Cifuentes en Quito, un fotógrafo importante que uno de sus hijos continúa con este trabajo de fotografía, o Bolo Franco en Guayaquil. Hay toda una serie de fotógrafos importantes que yo sí diría tenemos que redescubrirlos, conocerlos, hacerlos que la gente conozca, que valoremos un poco más lo nuestro, ¿no? Igual fotógrafos latinoamericanos, ¿no? El caso de, ahí se me fue el nombre, un fotógrafo brasileño que vivió muchos años aquí en Ecuador, que inclusive hay una película sobre él que se llama, Salgado, perdón, Salgado, ese Salgado, claro, Salgado. La sal de la tierra, ¿no? Que es importante. Ha habido fotógrafos extranjeros que se han radicado aquí en nuestro país, ¿no? El caso de Blomberg y otros más, ¿no? Que han hecho trabajo tanto fotográficos como cinematográficos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que yo sí diría en nuestro país está por hacerlos, por redescubrir, por descubrirlo y por informar, ¿no? Entonces, igual con este planteamiento, abro igual, les doy la palabra a ustedes si alguien quiere comentar algo sobre estos trabajos y sobre la necesidad de conocer un poco más también las cosas que se hacen aquí en el país, ¿no? O que se han hecho también en América Latina. Si alguien quiere comentar algo, por favor. Quiere decir algo, participar. Como les decía, el taller tiene que ser participativo, o sea, no solo yo les expongo un poco mis inquietudes, sino ustedes también. Vamos con Miguel Ángel, por favor. Bueno, sí, nada más quería comentar sobre esto que hablaban en el video del tema del arte. Igual como nos comentas esto de ver fotógrafos que estén dentro de esta línea, pero creo que el tema del arte es algo bastante
no sé, como relativo se podría decir, porque hay muchos fotógrafos igual que quizás han hecho foto toda su vida sin intención de hacer arte y hoy en día sus fotos se consideran arte, ¿no? Como hay personas que pretenden hacer arte todo el tiempo y no se podría, creo que cualquier proceso de creación se le podría considerar hasta cierto punto arte, más que nada el valor que nosotros podamos darle. Un ejemplo es Enrique Metinides, que es un fotógrafo mexicano que él toda su vida, desde niño, cogió una cámara de la casa y él hacía fotos, le gustaba de los accidentes y hizo su profesión como fotógrafo del extra, como quien diría. Pero su composición, su exposición, su narrativa en las fotos hoy en día es considerada arte y sus fotografías son expuestas de museos de todo el mundo y es una persona que hay un documental que se le hicieron a él que se llama El hombre que vio demasiado. Está en YouTube si tiene oportunidad de verla. Y justamente él ahí cuenta que él no considera que su trabajo es arte para nada. O sea, él simplemente le gusta fotografiar estos actos, digamos, extremos, ¿no? Él ha estado igual al borde de la muerte y todo varias veces, como que le gusta esta sensación del extremo dentro de la fotografía, pero no considera sus fotos artes. Pues sin embargo, vemos sus fotos y tiene así como una composición que se le puede apreciar y se lo puede dominar dentro de ese campo. Eso nada más quería comentar. Gracias, Miguel Ángel. Sí, o sea, el tema del arte es un tema siempre subjetivo de apreciación y de punto de vista, ¿no? Ha habido escritores, el mismo Kafka, que nunca quiso publicar sus cosas y alguien guardó sus manuscritos y no le hizo caso el amigo de quemar sus manuscritos y se publicó. Igual lo que tú planteas, ¿no? Eh, Me hiciste acuerdo a la película Amadeus, ¿no? Salieri, que siempre quiso ser el mejor músico de la corte, pero estaba al lado de un gigante, ¿no? Entonces, sí, sí, es relativo el tema del arte. Yo un poco también a lo que voy es que tratemos de descubrir o de valorar fotógrafos ecuatorianos, latinoamericanos que han hecho un trabajo importante y que realmente no se conoce. O sea, no hay todavía una investigación así profunda sobre todo el trabajo que han hecho estas personas, no solo aquí en el país, en otros lados. Hay el caso, por ejemplo, de este fotógrafo Endara, de comienzos de siglo, que trabajó haciendo documentales y él hizo una de las filmaciones que se encontró en Panamá y que el municipio de Guayaquil con la Universidad Andina la restauró, que es de Guayaquil a Quito, que igual está en el YouTube, ¿no? Y que no se conocía. Esta misma película que les digo de 1924, ¿no? Y hay toda una serie de materiales que realmente eh, deben estar regados por ahí y que es importante conservarlos, preservarlos. ¿Alguien más quisiera participar, quisiera darnos su opinión o alguna pregunta? ¿No? Como les decía, un poco la idea del taller es que vayamos participando, que vayamos construyendo las cosas entre todos, ¿no? Que rompamos también ese paradigma de solo escuchar. Cristian, por favor, te escuchamos. Cristian, te escuchamos, por favor. No sé si tienes encendido tu micrófono. Es que tiene algún problema técnico. No te escuchamos. Bueno, hasta que Cristian pueda resolver su problema técnico, ¿alguien más quisiera participar? José, por favor, te escuchamos. De ahí también en el video se tocaba un tema interesante, que es esto de, o sea, qué es artístico? Como que hasta dónde se puede definir eso. Que lo cierto es que o sea, es muy, muy complejo como que llegar a decir eso, porque también arte de un cierto modo también, o sea, uno puede decir, qué sé yo, un carpintero tiene arte, un albañil tiene arte.
pero es como, es toda esa pregunta de la definición de qué es arte y qué es lo que preservamos en nuestros institutos de cultura, ¿no? Porque, o sea, también con toda la revolución del arte abstracto, dadaísmo, todo eso, o sea, siempre es como la definición de arte se vuelve muy, muy difícil de decir exactamente qué es. Yo no sabría responder. Sí, efectivamente. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de todos estos temas, un poco la referencia que les hacía de la película esta Amadeus, ¿no? Que el arte siempre estuvo vinculado al poder. Si ustedes se ponen a ver las obras que se conservan a nivel mundial, son de pintores o los músicos también, eran los músicos de la corte, los que pudieron desarrollar todo eso eran músicos vinculados a la corte, ¿no? O pintores vinculados a la corte, ¿no? Goya, Velázquez, ¿no? Siempre pudieron desarrollar su arte vinculados al poder, ¿no? Entonces, sí es bastante complejo entender o definir qué es arte y cómo se ha desarrollado. También otra cosa, tomando en cuenta que la historia o todas las investigaciones, todos los relatos, siempre vienen del lado del vencedor. Las crónicas que tenemos acá de la historia siempre la escribieron los españoles, los curas que vinieron con los españoles. Nosotros conocemos de nuestra historia a través de ellos. Un poco qué es lo interesante en la actualidad de ciertos historiadores y de ciertos intelectuales, es hacer una reinterpretación de esos escritos que me parecen importantísimos, porque es lo único que tenemos, ¿no? Esa reinterpretación de esos escritos que están ahí. Cristian nos quiere decir algo, considero que toda fotografía, al igual que una película, nos cuenta la historia, geografía, clima, personajes, etcétera, de aquella época. Sí, efectivamente, ¿no? Y es importante preservar. Y un poco antes que se me vaya la idea, eh, también hay como modas, ¿no? Eso pasa en el cine, por ejemplo, determinados cineastas son los que les dan cabida o les están entrevistando a cada rato, les invitan hasta los reinados de belleza que se han jurado, cuando en este país hay toda una serie de realizadores, de cineastas, de documentalistas que han hecho un trabajo importante y que primero no les interesa estar en el jet set, estar en la prensa, pero que es importante conocer su trabajo. Entonces, un poco, yo empecé hace algunos años a hacer un trabajo que es de recoger todos estos trabajos y a estos cineastas hacerlos en revistas. Y últimamente estoy en un proyecto que se llama Dossier de Cinemateca, que igual lo pueden revisar en el YouTube, que es un poco recoger la trayectoria y la memoria de estos cineastas que han hecho un trabajo importante y que no son muy conocidos. El caso de Alfredo Breil, de Hernán Cuellar, Pablo Palacios, en mujeres hay la Mónica Vázquez, Norma Corral, Lilian Granda. Entonces, son cineastas que, como repito, que no se conocen y que han hecho un trabajo importante en este país y que es importante rescatarlo, ¿no? ¿Alguien más quisiera decirnos algo, aportar algo con respecto a esto? No les veo muy participativos a este grupo, ¿no? Como les repito, es importante que ustedes participen. Sí, Buenas noches, ¿sí me buenas escucha? noches. Sí, ¿cuál es tu nombre? Porque está puesto ¿Cómo le acá. va? Sí, disculpe, buenas noches, mi nombre es Edo Lara. Ya.
Hablando de esto de la fotografía y tomando en cuenta lo que dice el joven José Emilio, de lo que qué es artístico y qué no es artístico, he visto últimamente en lo que es las redes sociales, las personas no se manejan mucho con los planos visuales. Y como educador he estado dando y, y enseñando que las personas deben manejarse bastante como cultura general, manejar los planos visuales, porque todas las personas ahora tienen un smartphone en el cual tienen una cámara fotográfica. Y eso veo que es muy importante ahora para hacer fotografía artística. Eso que hiciera antes como que se me vaya la idea, eso quería compartir con los compañeros. Gracias. Sí, es importante dentro de esto, inclusive conocer las reglas, hasta para romperlas, ¿no? Conocer todos los artistas en la pintura que han trascendido, han desarrollado las diferentes técnicas o conocían las diferentes técnicas, inclusive para eso, trastocarlas, romperlas, ¿no? Picasso, por ejemplo, era un dibujante excelente que después comenzó a desarrollar toda su teoría del cubismo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante conocer la técnica, conocer de encuadres para poder desarrollar. ¿Alguien más quisiera comentarnos algo, aportar algo? ¿No? Bueno. En esta última parte del taller quisiera plantearles un poco el tema de los trabajos que ustedes deberían comenzar a desarrollar o a pensarlos, ¿no? Estos temas de investigación vinculados a la imagen, vinculados no solo a la fotografía, al cine, pero también pueden ser trabajos, no sé, bibliográficos que quisieran ustedes desarrollar. No necesariamente tenemos que terminar en un trabajo audiovisual. Sería lo ideal, ¿no? Terminar un trabajo audiovisual, porque ahora, como vemos, todo está marcado por la imagen. Pero si alguien quiere desarrollar igual un trabajo bibliográfico, un trabajo de investigación, igual tiene toda la libertad de hacerlo. Y otra cosa también dentro de estos proyectos, no se olviden el trabajo de difusión, que es importantísimo. O sea, cualquiera de estos trabajos o cualquiera de estos planteamientos, si no está vinculado al tema de difusión, es decir, de conocimiento de las personas, de lo que se hace, también no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Entonces, creo que es importante también tomar en cuenta dentro de estos planteamientos la parte esta de difusión, de comunicar esto. No sé si tienen ustedes ya, por ejemplo, Brian nos había comentado un poco lo que él está trabajando. Si alguien tiene algún tema, alguna cosa que quisiera ya plantearlos en esta primera reunión para irlos conversando. ¿Alguien tiene de pronto algún tema de investigación que quisieras hacer o algún tema en video, en fotografía que esté trabajando y que quisiera compartirnos? Bueno, yo quisiera como contar un poquito sobre lo que había mencionado y, o sea, conoces, Carlos, que en enero fui a la Cinemateca a hacer una investigación independiente. Entonces, lo que yo quisiera es como anexar a lo que logré encontrar este tema que quedó como un poco, ¿te acuerdas de iniciado? Como el tema de la generación, del origen, digamos, la generación que permitió que se desarrolle la Cinemateca y es chévere ver que ahí hay como varios cineastas y varios gestores e incluso grupos de mujeres investigadoras logré encontrar alguna información al respecto que se publicaron una investigación que eran como muy críticos con el medio de comunicación televisivo. Entonces, bueno, un poco es de eso, como anexar a esta búsqueda que hice en enero el tema de la generación que permitió desarrollar el inicio. Y claro, justamente por, porque hay varias personas, ¿no? O sea, por ejemplo, la persona que tú me facilitaste a conversar, que fue este pintor súper interesante
que dio el apoyo gráfico. Isra, Espera, Kevin, sin que. ya gracias. Isra. Ya, siga nomás, por favor. Que dio el apoyo gráfico a diseñando el primer logo, etcétera. Entonces, como que se vuelve una cosa bien multidisciplinar en el diálogo y en esto de levantar información. Bueno, entonces, en resumen, es eso. Dialogar con una generación que todavía existe y tienen como ciertos archivos visuales que podrían como sumar a las evidencias, digamos, de la búsqueda que se realiza. Ajá, entonces, bueno, de eso lo que yo quisiera continuar. Bien, gracias, Brian. Sí, sí, yo creo que podemos, como ya tú ya tienes una base, se puede seguir desarrollando. Y de pronto también otra cosa, no tiene que ser, como les decía, un tema individual. De pronto hay gente que quiere hacer equipo, aportar alguna investigación que ya esté en marcha en algún proyecto, entonces eso también está abierto. ¿Nos quieres decir algo? Sí, mi nombre es Edo Lara, ya, para la próxima le Ya, modifico, disculpe. no te Disculpe preocupes. el audio hace un rato, estaba. Yo tengo un proyecto en el que a veces yo salgo bastante por las calles, recorro las calles, y me he dado cuenta sobre los grafitis que existen en la ciudad. Y hay unos grafitis que unos son vandálicos y otros son artísticos. Entonces quiero representar una muestra fotográfica sobre los grafitis y también sobre los anuncios que también existen dentro del punto artístico. Entonces, y no sé si es que entrará como proyecto también eso. Sí, como les dije, completa libertad en este momento, ¿no? Muchas veces la realidad como que nos va ajustando, pero sí es importante en un primer momento tener toda la libertad de plantearlo y de comenzar a desarrollar. Entonces sí, me parece una propuesta interesante porque también como que nos olvidamos de esa parte de la ciudad, ¿no? Vivimos tan metidos, o sea, la gente ya casi no ve las calles. Sí, yo que me manejo mucho en el transporte público, la gente no ve por las ventanas o no ve a la otra gente, se pasan en los celulares. Si nos ponemos a ver, toda la gente pasa así en sus celulares o con sus audífonos, escuchando música. Entonces, cada vez nos vamos convirtiendo en una sociedad más individualista, hasta sin contacto con el resto de personas. Entonces me parece interesante ese enfoque, ¿no? De la ciudad, de esto de los grafitis, porque también lo que te digo, la gente no ve la ciudad, ¿no? Ya vamos como autómatas, solo mirando el celular o escuchando música y no hay como mucho contacto con el otro, ¿no? Entonces me parece un tema interesante. Listo. Gracias. José Emilio, te escuchamos, por favor. Yo tengo una idea que es algo más de cine, algo más teórica también. Yo estoy muy interesado en hacer un análisis un poco sobre como la idea del surrealismo en el cine. No sé qué tanto ha sido hecho, pero me interesan como tres autores, directores. Me interesa mucho la obra de Nicholas Winding Refn, de Lynch y de Jodorowsky. Entonces me interesa hacer como una cosa que sea como muy extenso, o sea, que realmente vaya a fondo de como este sentimiento, que bueno, cada uno es a su manera, pero es como este tipo de abstracción, este tipo de hasta, no sé, que este efecto que causa que como que la mente, cuando uno está viendo eso, realmente está en otro lado, o sea, está en otra lógica. ¿Sí? Todo eso me interesa mucho. Chévere, me parece interesante. Yo solo incluiría un elemento o te plantearía un elemento. De pronto has investigado si aquí en el Ecuador hay algún cineasta, algún autor, Claro, el Miguel Alvear, pues. ¿ya? Entonces, me parece chévere, o sea, yo siempre pongo el cable a tierra con lo ecuatoriano, con lo latinoamericano, o sea, es importante conocer la cultura universal, o sea, es fundamental conocer, pero siempre
no nos olvidemos de eso, de tratar de crear esos vínculos, esas conexiones, esas influencias inclusive en nuestros autores. Entonces me parece un tema chéverísimo que lo puedas desarrollar, ¿no? Y eso, para adelante, para poder hacer esos trabajos. Bien. ¿Alguien más que quisiera comentarnos o plantearnos, aunque tenga eso una idea? Edison, por favor. Y como están, yo tengo una idea que puede ser de otro tinte, de otro corte. Vemos que hay mucha gente, imagino que como hay varios grupos, van a salir de proyectos y va a ser muy interesante esto. Mi propuesta va por el otro lado, en cambio. En vez de hablar de la historia, me gustaría, si es que se puede llegar a instancias con esto, hacer historia. En pocas palabras, yo podría hacer un proyecto seguido de esto, donde podamos generar nuestro propio repositorio de los temas que estamos hablando aquí. Con cada quien tiene los derechos de autoría y todo lo demás. Lo que hacemos es subir a una plataforma propia. Es decir, entre todos armar el proyecto y ver cómo después dejarlo sustentado para que este proyecto se autofinancie solo y que se pueda seguir metiendo más contenido. Entonces, yo me iría más por ese lado, porque muchos ya tienen investigación adelantada y me parece fenomenal. Es cuestión de pulir detalles y darle el enfoque que se quiere. Tener una especie de normativa para que todos se entregue de una manera idónea y subirlo como usted desea. En este caso, la difusión. Si podemos tener algo así, sería perfecto. No, chévere, chévere. Entra perfecto dentro de esto que hablamos de la difusión. Es que hay muchos trabajos que no se conocen. Hay muchas producciones que están guardadas en un cajón, un poco como en la literatura, los manuscritos de Kafka, que si no hubo alguien, un amigo que decidió publicarlo, la hermana creo que fue que decidió publicarlo, nunca se conocerían esos trabajos. Yo creo que en el Ecuador igual hay mucho talento, hay mucha creatividad, pero los artistas mismos son medios contradictorios, o sea, no quieren enseñar sus cosas, piensan que no son buenas, no están bien hechas, ¿no? Y las esconden. No quieren difundirlas. Entonces, yo creo que es buena tu iniciativa de eso, de hacer un repositorio en donde de pronto, si encontramos materiales, si encontramos cosas, poderlas difundir, poderlas subir, ¿no? Y que sea además algo actual. En uno de los grupos alguien me planteó, por ejemplo, hay cosas que la gente sube al TikTok y de pronto ahí pueden haber cosas súper interesantes. O ahora que se está desarrollando mucho esto de los videojuegos, ¿no? Entonces, sí, hay muchas iniciativas que se pueden ir concretando, realizando, ¿no? Entonces, me parece interesante este proyecto de subir y tener un repositorio porque que no se vayan perdiendo las actuales producciones que se van haciendo. Bien, ¿alguien más quisiera comentarnos, quisiera participarnos de algún proyecto, alguna idea que tengan? Sí, Carlos. Sí, te escuchamos, David. Bueno, como te había mencionado inicialmente, hay esta investigación previa que si bien es cierto, no giró alrededor como tal de la imagen, sino más bien fue un elemento que salió dentro de las discusiones alrededor cómo se fue construyendo una figura de un individuo alrededor de esto que decíamos, este delito del microtráfico, ¿no? Y claro, si bien es cierto, era como un resultado que no lo esperábamos dentro de la investigación, en este momento me genera muchísima inquietud. Realmente desconozco muchísimo y por eso era el interés de este curso en acercarme un poco más a la fotografía, a la imagen, al tema del audiovisual, para saber cuál es su tratamiento metodológico, cómo se puede enfocar, cómo se puede trabajar, debido a que he tenido en varias oportunidades
estudiantes que desean investigar, justo lo que estamos hablando de estos temas, ¿no? Y sí, para mí como docente de metodología sí me ha generado en ciertos elementos, claro, como por dónde te guío, cómo te puedo hacer un acompañamiento a este sujeto, a esta unidad de análisis. Entonces yo creo que sería chévere, y ahorita me surge esta idea, retomar como tal esta base de datos de fotografías del comercio, como te decía, más o menos creo que teníamos aproximadamente unas 10.000 fotografías clasificadas por año eh, y por algunos elementos, ¿no? Pero que está alrededor figuras que vinculaban el tema de la violencia, del microtráfico, como inclusive dentro de la sección El Periódico del Comercio fueron cambiando estas noticias de ubicación, de lo que antes, en la década de los 80, era prácticamente una noticia que ocupaba al lado de los clasificados y era un cuadradito de este porte, llega ya en los 90 a ser justamente primera plana, full color, enorme la información alrededor del microtráfico. Y esto, claro, obedece, visto ya desde el análisis sociológico, a un momento, a una postura inclusive de política internacional, intervenciones, o sea, otros elementos, ¿no? Pero me gustaría rescatar y pensarlo, y ahí más bien te pediría a ti ayuda y muchísima, en el sentido, ¿cómo podríamos o podría yo orientar el manejo de la imagen? O sea, centrar esta investigación, pero en la imagen como tal, ¿no? Posturas, no sé, formas, cómo se presenta mismo la información alrededor de esto. Me surge en este momento. No sé si sea válido, estimado Carlos. Sí, sí, como repito, todo en este momento se lo puede hacer. Y sí se acuerdo de un trabajo en Colombia, hay un libro, no recuerdo exactamente, pero que es un libro que trata acerca de las matanzas de en Colombia, de los diferentes sectores que había, ¿no? O sea, ustedes un poco saben que en la historia de Colombia empieza todo esto por la disputa que había entre liberales y conservadores, ¿no? Y la historia de los asesinatos en Colombia lleva más de 50, 60 años. Entonces, sacaron un libro justamente con fotografías de todos los cadáveres, de todas las cosas, inclusive fotos macabras de es que les cortaban acá el cuello y les dejaban tipo corbato a la lengua y todas esas cosas, ¿no? Que hicieron en Colombia. Y este libro no es un análisis justamente sobre eso, pero en base a la fotografía. Entonces ya voy a buscar la referencia porque puede ser interesante con lo que tú planteas y sí, se puede desarrollar todo ese tipo de investigaciones. Algo que creo que no sé si les mencioné al inicio, es que la idea es con los diferentes temas que ustedes puedan tener un cierto asesoramiento de lunes a viernes en horario de 9 a 3 de la tarde. ¿No? Me escriben, hacemos una cita y vamos desarrollando los proyectos. Y algunos proyectos los podemos eso, presentarlos, discutirlos acá, porque siempre dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces muchas veces en el colectivo van saliendo cosas bien interesantes para desarrollar estos trabajos. Entonces sí, todas las iniciativas están bienvenidas y vamos a tener un tiempo para presentarlas y comenzar a desarrollar. Bien, ¿alguna otra pregunta que quisieran, algún otro tema que quisieran plantear? Y como les decía, no necesariamente tiene que ser un tema individual. De pronto a alguien le interesa algún tema de algún otro compañero y podemos hacer equipos de trabajo, ¿no? Igual no, hoy no lo tienen que presentar, pero si a alguien le surge un tema, una idea de investigación, de producción, ¿no? Lo podemos seguir desarrollando. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? Creo que el jueves ya les coge cansados o nos coge cansados a todos. Si no hay más, quedaríamos entonces en la clase hasta ahí. Mañana les mando las tareas que hay que hacer
¿no? Que hay que presentar igual dentro de una semana, les mando a ver determinados materiales. Ah, Sara nos quiere decir algo, le escuchamos, por favor. Sí, buenas tardes. Disculpen, no le pude avisar en el inicio de la clase, pero yo sí quisiera saber si es posible cambiarme de horario. Bueno, sí, un poco mañana les voy a escribir tanto por el correo como por los grupos estos de WhatsApp que se creó para cualquier cambio, cualquier cosa, hacerlo el día de mañana. Pero sí, sí, sí es factible hacer. Bien, Listo, ¿alguien? gracias. Perdón, Gracias. ya no te escuché. Bien, ¿alguien, alguna otra pregunta que quiera hacer, algún otro comentario? A ver, alguien nos escribió, espérate el chat. Déjame revisar antes de... Ah, no, solo ponen gracias. Bueno, chicos, entonces, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, quedemos con la clase hasta ahí. Y con ustedes nos veríamos el próximo jueves, ¿no? Y ya les digo, mañana les mando las tareas. Gracias y una buena noche con todos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, buenas noches con todos. Con todos.